Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta. Gestión de proyectos, una manera de administrar la actividad empresarial. Qué bien que estuvo el miércoles, porque realmente estuvo muy bien, doctor, lo tengo que decir. Cuando usted está bien, muchas veces no lo digo porque es más conocido mío que el resto. Quiero decirles, por lo general, a los oyentes, siempre tiene a veces emisiones de lujo y yo a Diego nunca le digo nada, pero por una cuestión de que lo conozco más que a Guillermo, a Gabriele y a Sandra. Y este miércoles hubo una explosión en el buen sentido de mensajes y también de comunicación con Diego sobre la temática. Hablamos sobre gestión de proyectos, una manera de administrar la actividad empresarial. Ahora, siguiendo con este tema, te propongo, Diego, cuando hablamos de gerenciamiento de un proyecto, vamos a adentrarnos en este aspecto, gerenciamiento de un proyecto. ¿Cuáles son las etapas para ir haciéndolo tan didáctico como el miércoles? Bueno, Alejandra, habíamos hablado el miércoles pasado que los beneficios que encontrábamos al estructurar el desarrollo empresarial bajo la disciplina de la gestión de los proyectos radican en el manejo eficiente de todos los recursos de la empresa, en los mejores desempeños, principalmente en términos de calidad y presupuesto, y especialmente en aumentar las chances de que un proyecto se haga realidad, que era lo que más nos importaba. Exacto, digamos, ¿no? Exacto. Hay muchísimos proyectos que lamentablemente no llegan a destino. Sí. Por eso, lo principal al encarar uno es dotarlo y dotar a la administración de ese proyecto de todos los elementos necesarios como para hacerlo realidad. El que tiene principalmente la función de dirigir y de llevar este proyecto adelante es el administrador del proyecto, que es el que conduce todo el proceso. El manager o administrador del proceso del proyecto trabajará siempre... que no está mal, porque un proyecto es un proceso que se lleva a cabo, sin duda, que se va desarrollando, lo cual es muy bueno el acto fallido. Correcto, sí. El manager va a trabajar siempre dentro de ciertas limitaciones que hay en la empresa. Sí. La limitación, por ejemplo, ¿no? del alcance definido del proyecto. Es muy importante tener en claro qué es lo que se va a ejecutar, y la limitación del tiempo. También dentro de las limitaciones que hay que administrar está el tema de los recursos humanos. Es verdad. Y especialmente, estamos en Argentina, de los recursos económicos asignados al proyecto. Y estas limitaciones además no son compartimentos estancos, se interrelacionan entre sí. Bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el recurso escaso económico y el de recursos humanos también tienen relación directa con el tiempo de vida del proyecto. Textual. Por lo menos en su etapa de desarrollo. Sí. Si el proyecto se extiende en el tiempo, se hace más caro. Exacto. Por lo tanto, es muy importante arbitrar estos factores, y el encargado de hacerlo es precisamente el manager o administrador del proyecto. Bien. Para que el proyecto pueda ser llevado adelante con orden y disciplina, lo importante es dividirlo en etapas. A ver. No es una cuestión de exceso formal, es que vas a ver que en cada una de esas etapas se producen determinados actos específicos que son los que nos permiten evaluar la continuidad y el punto, digamos, exacto del desarrollo de ese proyecto. Bueno, pero estaría bueno decir que es una especie de esqueleto en donde un esqueleto siempre tiene una columna vertebral y hay que tenerla a esa columna vertebral. Sin duda, Alejandra, quizás esa columna vertebral es el administrador del proyecto. Exacto. En muchos casos puede ser un director de la compañía quien tiene, digamos, la idea principal que se va a desarrollar a través del proyecto, o el dueño de la compañía, digamos. Sí, quizás ahí está más la cabeza y la columna vertebral puede estar dada por el administrador. Sí. También hablamos el otro día
de la importancia de delegar algunos aspectos, ¿no? Sí. No por ser dueño de la compañía pretender estar en todas las cosas, Sí. en todos los procesos, y mucho menos a veces liderar un proyecto que lleva mucha atención y mucha dedicación permanente. ¿Por qué Quizás es tan difícil todo tu vida de delegar, trabajo. Diego? ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil delegar? Bueno, yo creo que eso lo vamos a ver, ver. Creo que es algo que tiene que ver con la naturaleza humana, pero Sí. también con el proceso de desarrollo de las personas y de las empresas. Bien. Y estos dos proyectos, digamos, Sí. y procesos de desarrollo Sí. individual y verdad. personal con el desarrollo empresario, generan determinadas circunstancias que producen ese efecto. Es verdad, sí. Y es un tema muy interesante y un tema de estudio. Un tema de en materia estudio, desarrollo exacto, empresario. Sí, exacto. Sin duda, Sí. sin duda. Bueno, esta cuestión limita las posibilidades de crecimiento de las empresas sin duda. Textual. Y ser absolutamente individualista, pero Textual. si me permitís, creo que luego de que veamos las etapas del gerenciamiento de proyectos podemos adentrarnos en ese punto que sí que es muy interesante y va a ser muy bueno tratarlo. Vamos con las etapas, Diego. Bien, básicamente las etapas de gerenciamiento arrancan con la etapa de definición y alcance del proyecto. Claro. En esta etapa básicamente lo que pasa es que se define lo que el proyecto debe abarcar y los objetivos que vamos a perseguir con este proyecto, ¿no? Esto es muy importante que se haga de una forma práctica y realista. Bien. Si el proyecto se basa en cimientos que no son concretables, Sí. obviamente va a fracasar y es una pérdida de tiempo y una pérdida económica para toda la organización. Sí. Por lo tanto, es muy importante que ese proyecto esté basado en cuestiones previamente chequeadas y verificadas desde el punto de vista de las posibilidades que la empresa tenga para llevarlo adelante. ¿Sí? Creo que es el primer punto a tildar o a verificar para poder seguir adelante y avanzar con el proyecto. Sí, fundamental. Ser realistas es fundamental. Muy importante. Parece una obviedad lo que estamos diciendo, pero créeme, en la experiencia te puedo decir que muchísimos proyectos fracasan porque no se evaluaron las Exactamente. consecuencias que, claro, podía implicar para la empresa y las posibilidades reales de la empresa de poderlo ejecutar, y a lo mejor un proyecto fantástico, pero no adaptable a las condiciones Sí, coincido. que la empresa tenía en ese momento. ¿Sí? Coincido, Diego. Por lo tanto, este es un aspecto fundamental. Sí. En esta etapa, lo que el manager va a proponer es dividir el proyecto en las distintas etapas que se va a realizar, las metas a alcanzar, y siempre esas metas tienen que estar alineadas con los objetivos de negocio. Claro. Con las necesidades de la empresa y las propias posibilidades de la empresa para llevarlo adelante, y a veces encontrar en el camino las variables necesarias, quizás apartándonos de la idea original, para poderlo plasmar y hacer realidad. A veces el proyecto empieza con una idea inicial, pero se puede concretar con otra. Ahí hay que tener mucha plasticidad. Sí, mucha plasticidad. Fundamental. Mucha experiencia y estar compenetrado muy bien con la realidad de la compañía, Claro. porque si no es imposible detectar eso. Lo vemos mucho, ¿sabes dónde? Por ejemplo, que este año no lo logró, pero siempre lo veíamos en Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli siempre tuvo una idea de programa y en el andar la iba modificando de acuerdo a lo que le generaba rating o no. Que este año no lo logró, pero tiene que ver más que nada con que a veces más de lo mismo ya es basta. Dentro de ese más de lo mismo, este año no logró el rating. Pero años anteriores, en el más de lo mismo, trataba de, si bien él era el administrador y la cabeza de todo, trataba de encontrar una figura que a veces podía estar en la parte de la tribuna, cosa que tampoco a través de la pandemia se pudo lograr, y descollaban determinadas personas. Y tenía esa vista de decir, bueno, me voy para este lado. Si este lado yo tengo planificado un objetivo, por este lado tengo más rating y lo conservo más por este lado. Entonces, esa cabeza y ese administrador tiene que tener mucha capacidad de plasticidad y de ir viendo la situación y de lo que se dice de cintura, hasta cuando se dice en lo político. Tenés que tener cintura también.
Sí, efectivamente. Nosotros lo que vemos es un programa de televisión transmitido por un canal de aire. Pero atrás de eso hay una compañía, hay una empresa. Hay un proyecto de gestión inmenso. Sin duda. Y esa empresa tiene equipos que Claro. se relacionan, definen, evalúan, Exacto. van monitoreando lo que va pasando y el resultado es el que vos decís. Todo ¿sí? lo que vos estás diciendo, textual. Exactamente. Por lo tanto, fíjate que eso es muy importante. A veces el proyecto puede iniciar de una manera y terminar de otra. Lo que sí no es bueno confundir con improvisación. Exactamente. Quisiera hacer esa distinción porque si no podemos generar una idea Muy falsa. bien. Que podemos estar todo el tiempo llevándonos o dejándonos llevar por donde el viento va, ¿sí? Creo que es muy importante Textual. destacar que, como vos decías, había un plan primero, ¿sí? El programa tiene un plan, como Tiene todo un proyecto, plan y tiene un rumbo. tiene un rumbo. La improvisación es otra cosa. Es otra cosa. Y, a ver, no es mala la improvisación, muchas veces nos salva. Lo que no se puede es cambiar el rumbo. En el futuro, especialmente Claro. en el ámbito empresarial, descansar en que voy a tener todo el tiempo ideas brillantes que nos van a salvar. Exactamente. Entonces, es muy importante la disciplina, muy importante la técnica y llevar adelante los proyectos sobre esa base. Que después nos dejemos guiar por aspectos de improvisación que nos permitan dar el golpe, que sumen, lograr una idea extraordinaria que podemos imponer en el mercado, genial, ¿sí? Pero hasta esas ideas geniales tienen una base profesional atrás que la sustenta. Sí. Y bueno, es muy importante entonces hacer una buena combinación en todo caso de estos factores. Textual, ¿no? se me presenta mi país permanentemente, la imagen de mi país. Te viene. Permanentemente, cuando te estás viene hablando. El país, te mete a la cabeza. Claro, Sí. El otro día lo decíamos también. No hay grandes diferencias en lo que es la estructuración y la administración de un país, de una empresa y de una familia. Por supuesto, todo a su escala, pero esto es aplicable a cualquiera de esos aspectos. Textual. Inclusive lo que estamos hablando, porque nuestro foco es la empresa, Sí. pero si trasladamos estas cosas que hablamos a nuestra vida personal, vamos a ver que también tienen una Sí. enorme aplicación. Por lo tanto, en esa etapa fundacional definimos todo esto que va a ser la característica principal del proyecto. Sí. Posteriormente, viene la etapa de definir los tiempos, los integrantes y los costos del proyecto. Sí. Porque una vez que sé lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y hacia dónde vamos, lo importante es dotar ese proyecto de todos los atributos necesarios para lograrlo. Sí. Y obviamente, de nuevo, solo generalmente no. Si no tengo un equipo, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Sí. Y en esta etapa, el proyecto se pone en un plano más de realización. Te iba a decir, y también en Claro. esta etapa ser realista y no pensar en espejitos de colores. Exacto, de realización y de ejecución. Claro. Y se analizan todas las variables que yo voy a tener disponibles, en especial las personas, vuelvo a repetir, factor fundamental. Las personas que van a integrar los equipos de trabajo, divididos por su especialidad, y también los costos, obviamente, no olvidemos que estamos en una empresa, Sí. por lo menos idealmente, analizando esto, y los costos son un factor crítico, porque no son recursos ilimitados, son limitados. Por lo tanto, yo tengo que saber que los recursos que voy a poder disponer para un proyecto, para que ese proyecto después no termine siendo una mochila de plomo, que tengo que pagar por varios años, recomponiendo la economía y las finanzas de la compañía, porque el proyecto, digamos, generó una carga financiera mucho mayor de la que debió haber generado, ¿no? Exactamente. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Fundamental, te diría. Sí, claro que sí. Una de las grandes bases a tener en cuenta. El ¿Sí? tema, que no quiero adentrarme demasiado por el tema de la veda, es cuando hay imprevisibilidad. Es muy difícil, no es tan fácil tener en cuenta qué me ingresa, qué no me ingresa, porque lo imprevisible hace que uno en cierto modo
no esté tan seguro. Por consiguiente, yo en esos casos, por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy armando mucho en relación a mi trabajo esto, que antes no lo hacía. Y ahora cada programa para mí me es una gestión de proyecto, lo mismo que estás diciendo vos, Diego. Cada tira que realizo y todo, y en las diferentes radios. Pero a veces uno dice, cuento con esto, y esto va a pasar, y yo digo, bueno, voy a decir, ¿qué me ocurriría en el peor de los casos también? En el peor de los escenarios. Por las dudas me planteo un escenario positivo, un escenario medio y un escenario negativo. Y en ese escenario negativo, es decir, lo peor que me podría ocurrir, digo, bueno, bajemos a este rumbo. Bien, bien. Eso demuestra la capacidad que vos tenés y has desarrollado para mirar los efectos de todos de los proyectos que vos vas a encarar y poder analizar los distintos escenarios, porque uno tiene que estar preparado para todas las opciones. Sí. ¿Sí? Obviamente es muy importante en eso ya contar con la experiencia de lo vivido. Claro. Y una de las cosas que quiero destacar de trabajar con gerenciamiento de proyectos es que todo lo que ocurre en un proyecto se va reportando y va generando una bitácora. Es verdad. Cuando vos tenés el proyecto terminado, y a su vez lo podés sumar a distintos proyectos que hayas encarado en la vida empresaria, vas a poder además obtener un reporte de toda la historia del comportamiento de esas acciones y de esos proyectos. Qué bien, sí. Y eso es el mejor aprendizaje a futuro, ¿no? Vos Qué no bien. dijiste, bueno, antes no lo hacía y ahora lo hago. Bueno, Sí. ¿pero por qué? Porque tu mochila se ha cargado de experiencia. Sí. Y esa experiencia ya te permite ver un poquito más allá y saber, digamos, acomodarte a las distintas situaciones que te puede presentar tu actividad, en este caso. Se ha cargado de experiencia y como vos dijiste, Diego, la mochila muchas veces la tenía con mucha carga. Entonces empezás a hacer todo este análisis porque decís, y quiero estar más tranquila en la vida. Y es necesario este análisis que vos estás planteando. Bueno, pero fíjate que todos quieren estar más tranquilos y entonces lo más importante para estar tranquilo es justamente encarar con este grado de profesionalidad Así es. todas las alternativas que se nos presentan, ¿no? Ya desde el mundo empresarial, como hablamos, hasta el mundo profesional, personal, y inclusive, lo decíamos recién, también algunos aspectos de la vida personal también aplican a esto, ¿no? Entonces, también vinculado con lo que a veces hablábamos en el pasado de cuando quiero comprar algo, quiero financiar esa compra, lo hago, este es el mejor momento, no lo es. Bueno, es aplicable a todos los órdenes de la vida. La organización, sin duda, que nos ayuda, nos da más confort y nos permite sobrellevar las cuestiones de una manera más holgada y más tranquila. Textual, Diego, textual. Continuamos. Bien, ahora ya tenemos claro lo que vamos a hacer, también tenemos el equipo, ¿sí? Tuvimos la etapa de armado del equipo, ahora hay que sentarse y empujar el carro. Claro. Que básicamente es administrar el proyecto. A los efectos de administrar o gerenciar el proyecto, en esta etapa el manager va a comunicar a todos los componentes del equipo en forma clara. La palabra comunicar no quiero que pase de largo. No. La quiero usar y la quiero subrayar, y si la podemos poner en negrita, mejor. Sí. Porque cuando trabajo en equipo, si no hay una buena comunicación, generalmente nos conducimos hacia el fracaso. Por lo tanto, es responsabilidad del manager generar este canal de comunicación entre todas las partes y componentes del equipo que se armó, establecer claramente los objetivos, establecer claramente, no el objetivo final, sino los objetivos de corto y de mediano plazo, inclusive. Sí, sí. Marcar tiempos de reuniones de lanzamiento, por ejemplo, el kick-off del proyecto, sí. ¿Cuándo va a salir, quiénes deberán conocer y entender las tareas asignadas a cada uno, cómo interactúan entre ellos, los objetivos, el alcance del proyecto, todo eso que tiene que ver con el desarrollo y la administración ya con el proyecto en marcha.
perfecto, Por clarísimo. lo tanto, esta es una etapa fundamental y además en esta etapa empieza a tener enorme importancia el reporte, Claro, porque es lo único que nos va a permitir a todos, a través de los reportes, que generalmente son semanales, depende de la duración del proyecto, también pueden ser semanales, quincenales, mensuales, sí. ¿no? Porque hay proyectos que son de más larga duración que otros. Sí. Pero ese reporte es el que nos va a poder mostrar en dónde estoy y hacia dónde voy. Bien, ¿Mm? bien. Y es muy importante que el manager se preocupe porque esos reportes lleguen a todas las partes y además cada uno haga un análisis de lo que pasó y de qué cosas hay que ajustar para mejorar el proceso hasta el final. Bien, bien. Y después, obviamente, cuando el proyecto ya alcanzó su etapa final, Sí. a los efectos de medir y analizar los resultados del proyecto, el manager va a tener que elaborar un análisis y un reporte final del proyecto. Esto le va a permitir a la empresa no solo visualizar que sus asuntos son eficaces y que fueron llevados a un epílogo positivo. Sí, y sino transparentados que también. Sí, sino que también la posibilidad de que con esto nos pueda brindar una devolución de cómo fue el proyecto, qué tengo que ajustar para los proyectos Claro. que siguen, ¿sí? Y bueno, todo aquello que me permita mejorar la ejecución y desarrollo de los futuros proyectos que vamos a tener, ya sean parecidos o distintos, ¿no? Bien. De todo se aprende. La verdad que Por a lo mí es tanto- una temática que me encanta, me apasiona. Podría estar la hora entera hablando. Por lo tanto, ¿me decías, Diego? Sí, no, te decía que aquí vemos la importancia de alguna manera de generar y estructurar dentro de la compañía. Vos hablabas, por ejemplo, del individualismo, Sí, que es un poco la fuente del problema de la no delegación, sí. ¿sí? Porque toda persona que le cuesta delegar tiene una fuerte raigambre individualista en Sí. su personalidad, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, eso es muy importante concebirlo, porque si yo creo que creando una empresa, un emprendimiento de cualquier tipo, puedo manejarla durante todas sus etapas de manera individual, estoy equivocado. Sí, Y probablemente lo que pase es que termine frustrando todas las grandes y enormes posibilidades de crecimiento que esa compañía tenía. textual. Por lo tanto, es muy importante... Y también la reunir- persona individualista se termina frustrando absolutamente. Sí, se frustra y genera una frustración circular. Exactamente. ¿Por qué? Porque Porque- muchas veces te dicen, nadie va a poder hacerlo como yo. Sí. Yo Y siento es más, que nadie lo hace como yo. Es fuertísimo. Sí, y es más, hasta puede tener razón. Pero el culpable de que eso pase es uno mismo. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ha pasado, digamos, si yo siento que nadie puede hacerlo como yo y por lo tanto lo voy a hacer siempre yo o finalmente lo voy a terminar de hacer yo, Sí. y se lo saco a la persona porque no lo está haciendo como quizás mi expectativa debió haberse hecho, lo que voy a lograr es que esas personas no crezcan. Exacto. Y por lo tanto, si no crecen los integrantes de la empresa, Exacto. No crece la no empresa. crece la empresa. Eso es tan simple, Textual. tan básico que cualquiera Textual. lo puede comprender, ¿no? Bueno, Diego, para finalizar, vamos a hablar ahora porque ya hablamos de lo que tiene que ver con gestión de proyectos y etapas. Ahora te quiero preguntar, porque nos quedó de la semana pasada, porque hablamos algo de empresa familiar. Y empresa familiar la quiero tomar hoy, o reorganizarla por lo menos, u orientarla hacia más el mundo pyme. Si yo te digo empresa familiar organizada hacia el mundo pyme, en este caso, ¿cuáles serían sus etapas? Bueno, ya lo que veo, permitime, entre paréntesis, lo que veo es que esto sigue. Vamos a tener la tercera etapa. Sí, es tan fascinante Pero es la que etapa. vamos a tener esto es como Esto- una miniserie. Es Sí, parte esto- 1, parte 2, parte 3. Ya pasó el episodio 1 y el episodio 2. Casi que hasta Esperen la próxima te diría que va a ser la precuela, al Alejandra, porque- episodio 3. Hoy va a ser la precuela. Me gusta, me gusta. Pero, Y ¿por usted qué? es feliz porque tiene que salir todos los miércoles y viernes.
Sí, yo voy a estar feliz. No, pero lo que sí es importante destacar que esto es tu pregunta nos introduce en un universo totalmente apasionante, distinto, sí, y fascinante, con lo Sí. cual puedo decir que podemos charlar ahora sobre esto, así que me parece que, como te digo, viene la tercera parte. Sí. Pero bueno, trato de ser sintético y decirte ahora, sería como el tráiler de lo que va a venir, ¿no? Bien. Las empresas, como vos decís, tienen sus tiempos y tienen sus etapas. Cuando hablamos de empresas familiares, porque a eso te referías con la pregunta, ¿verdad? Sí. Empresas familiares. Cuando hablamos de empresas familiares, quiero decirte que los tiempos y las etapas de la empresa acompañan casi a la perfección los tiempos y las etapas de las personas. Bien. Especialmente de sus fundadores, ¿no? Sí. Vas a ver, si lo podemos desarrollar más en profundidad después, vas a ver que las etapas de la empresa son lo que las etapas de las personas, de sus fundadores, son. Bien. Siguiendo con los temas de gobierno y organización con los que veníamos, Sí. los problemas de gobierno que surgen con el crecimiento de la empresa familiar podrían evaluarse en las distintas etapas de la empresa, porque en cada una de las etapas de la empresa esta problemática va a ser distinta. Es verdad. No es lo mismo la problemática de la etapa fundacional que la etapa de maduración, que sería la etapa de la profesionalización de la empresa, con la etapa de la consolidación, que podríamos decir que es la tercera etapa, ¿no? Sí. Y te agregaría una cuarta etapa, si vos me vas a decir, después lo hablamos, Diego, es la etapa del declive. Ah. ¿Viste cuando en las películas ya querés llegar al título que dice el declive? Ya quisiera llegar, pero no, es necesario todo lo demás. Sí, es necesario todo lo demás, que hablemos de todo lo demás. Claro. Pero bueno, un poco vos pensás que cuando hablo de declive, obviamente también las personas tenemos nuestros Obvio. ciclos. ¿Sí? Obvio. Y obviamente, mira, yo te digo, en la etapa fundacional, decime, ¿cómo es la etapa fundacional para vos? ¿Y la ¿Está etapa marcada por qué? y la etapa fundacional en una empresa familiar, por lo que en cierto modo manifestaste vos en la gestión de proyectos? ¿Por Claro. quién es la cabeza? Después quién se va a ocupar del gerenciamiento. ¿Y qué característica principal tiene? Cuando vos fundás algo, ¿qué pasa? Es el sacrificio. Requiere fuerza, requiere empuje. Sin eso no requiere lo lográs. la garra del inicio. Requiere la garra. ¿Y eso a qué edad lo tenés? Por lo general en la juventud. Claro. Por eso a mí me gusta llevar estos temas Por de lo analizar general. la empresa en paralelo con sus fundadores, especialmente cuando hablamos de una familia, porque después van a venir los hijos y después van a venir los Claro. ¿Sí? Y van a venir como hablamos la semana pasada también, Sí. y como hablamos el miércoles, que a veces esos nietos, su objetivo de vida no tiene que ver con esa empresa, tiene que ver con ser filósofo, como habíamos dicho. Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, pregúntate qué pasa con una empresa de un individualista entonces. Exactamente. Ocurre eso, ¿no? Exactamente. Naturalmente designaste vos como padre que te tenía que suceder, no lo quiere hacer, sencillamente, no es su objetivo de vida. ¿Qué pasa con esa empresa? Y no creaste mandos medios, no creaste una estructura de organización que te pueda superar a vos. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Sí? Y ya casi que ya me doy cuenta cómo viene el declive también. Claro, exactamente. Ya. Bueno, pueden pasar muchas cosas, porque el declive de la empresa puede ser el declive de la persona, del fundador. Sí, puede ser la apertura. El nuevo comienzo de la empresa. Te iba a decir, puede ser el declive, bueno, el ave fénix. Exacto, pero bueno, tenemos que ver qué tenemos que hacer para que sea una refundación y no sea la al final. Yo ya quiero que llegue la próxima etapa, quiero el episodio que sigue. Una cosa, no existe el juego del calamar, no existe para nada. El juego de Petito, vamos a colocarle a esta película. Diego, a mí me encanta, yo te aplaudo, me parece fantástico. Y como continuamos y lo bajamos a la realidad, los mensajes, yo quiero rescatar esto que nunca lo hago, porque yo sigo dialogando y porque quiero que la obra pueda ser exprimida
ojalá de la mejor manera le saquemos el jugo para todos ustedes. Si tuviera que interrumpir a su vez para preguntarle todo lo que nos mandan, pero yo quiero decirles que estoy muy agradecida por los mensajes, por la escucha, que se percibe tanto. Gracias, Diego, cuídate mucho, pasa lindo el fin de... Chao, Diego. Y estuvimos con él. ¡Qué espectacular! Yo voy siguiendo la película y la verdad, mis amores, más que una película es una serie. Quiero ya el próximo episodio, y eso creo que cuando le ocurre a uno también lo puede trasladar en voz y también lo podés percibir por los mensajes. Es fantástico. Él es presidente y cofundador de Asoprofi, es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras actividades, titular de Estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Estuvimos con un genio realmente, Diego Gabriel Petito. Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.